Muy buenos días, estimados estudiantes de H7 de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Bienvenidos a la clase de recuperación del primer día de clase. Vamos hoy día a ver algunos temas ecológicos, recordando que tienen que marcar su asistencia, poniendo el día 4 de, el día 4 de septiembre de 2023, porque esa clase es la que estamos recuperando. Vamos a poner su asistencia con esa fecha. No olvidarse, marcar su asistencia, porque hay varios estudiantes que se han olvidado de marcar su asistencia y pues por lo tanto están con falta. ¿Está bien? Y en este salón veo que hay varios, más que otros salones, que se han olvidado eso. No marcan su asistencia y pues después van a tener problemas cuando hacemos la consolidación, porque eso se tiene que subir al rectorado para que ustedes no les pongan el 30% de inasistencia. Haciendo recordar eso y también haciendo recordar que ya falta poco, muy poquito para la fecha de entrega de trabajos en ecología, sobre todo los análisis de Darwin, sobre todo su trabajo de investigación, sus informes de campo, sus guías, etcétera, etcétera. Recordar que todas las fechas están ahí. Algunas fechas vamos a tener que cambiarlo por esto de las huelgas. Las huelgas nos han movido un poquito y es por eso que algunas fechas, estoy diciendo algunas, vamos a tener que pasarlo después, ¿no? La idea es que usted en diciembre no tenga muchos trabajos y tenga poquitos para que solamente, digamos, se aboque a otros cursos y el mío, pues, uno que otros eventos hagamos. Y de tal manera que usted no se sature. Por eso que está todo programado para que usted tenga las actividades realizadas desde el primer día hasta el último día de clase. Están ya todas planteadas ahí. Es más, yo por correo les envié a ustedes esa información y también por WhatsApp para que ustedes supieran que ya el aula virtual estaba ya disponible con las actividades hechas para que ustedes simplemente se pongan a realizar los trabajos que pueden, algunos son en grupo, algunos son individuales. Teniendo en cuenta eso, la clase pasada estuvimos viendo un poquito de los temas de, digamos, de un ecosistema. Recordemos que un ecosistema, ¿no es cierto?, estaba conformado por un lugar que se llama, el lugar donde vive una especie que se llama biotopo, y uno donde los seres vivos se relacionan entre sí. A esa relación entre sí se llama biocinesis. Entonces, la biocinesis y el biotopo forman parte de un ecosistema. Recordemos que habíamos visto nosotros que había una especie de niveles ecosistémicos, ¿no? El nivel biota, el nivel población, el nivel comunidad, el nivel ecosistema, el nivel bioma y el nivel biosfera, ¿no? Y habíamos hecho esa diferenciación entre ambos. Y habíamos dicho que lo importante en una comunidad, en un ecosistema, en un bioma y en una biosfera es que exista estas dos cosas. ¿Como qué? Como un biotopo y una biocinesis, ¿no? El biotopo, recordemos que es el lugar en que vive un ser vivo. Y en la biocinesis donde se origina, donde los seres vivos se interrelacionan entre sí. ¿Estamos? Entonces, como el biotopo puede ser, por ejemplo, un lugar que no necesariamente puede vivir un ser vivo, porque el biotopo es solamente el espacio físico, las condiciones ambientales como temperatura, humedad, etcétera, etcétera, a eso se llama biotopo, o sea, el lugar, ¿no? Una partecita de este biotopo se llama el hábitat. En el hábitat necesariamente tiene que haber condiciones. Condiciones para que el ser vivo, digamos, pueda tener ahí todas sus funciones vitales que tiene el ser vivo. ¿Qué significa?
que ahí, por ejemplo, el ser vivo va a reproducirse, ahí va a encontrar sus alimentos, ahí va a encontrar menos cantidad de depredadores, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque esas condiciones ambientales le favorecen, le favorecen. ¿Está bien? ¿Conocen este animalito o no? ¿Lo conocen o no, chicos? ¿Cómo se llama? A ver, ¿quién me dice? Pelícano. Muy bien, campeón. Se llama pelícano. Este pelícano es una ave, ¿no es cierto? Una ave que se alimenta. ¿De qué se alimentará este pelícano? A ver, ¿quién me dice? Peces. Muy bien, de peces, ¿no es cierto? Y por lo tanto, perdón, y por lo tanto, este pelícano va a, perdón, voy a jalar acá más micro para que se pueda ver. Va a buscar las condiciones para poder, por ejemplo, está en una rojita, ¿no? Una rojita, y este pelícano va a encontrar aquí en el mar pececitos para poder alimentarse, ¿no es cierto? Y aquí también va a encontrar el lugar para reproducirse con otro pelícano más, un pelícano machito con un pelícano hembrita, ¿no? Y va a tener sus crías aquí, que pues no sé si se pueden ver aquí, dos huevitos que están ahí poniendo el pelícano. Y miren cómo las heces fecales, en este caso de los pelícanos, han modificado inclusive esta roca, de tal manera que le ha dado nutrientes que inclusive puede hacer que crezca otros seres vivos, como por ejemplo aquí unas algas, ¿ve? Miren, ¿ve? Unas algas, musgos, y que están, digamos, creciendo dentro de lo que es, en este caso, el hábitat. Por lo tanto, como podemos ver, este ser vivo también modifica a este hábitat para darle esa condición para que él viva y también a veces favorece que otros seres vivos eh, convivan con él, ¿no? Entonces, de otra manera, eso se llama el hábitat. Es el lugar donde vive un organismo y que encuentra las condiciones favorables para poder vivir. Entonces, esas condiciones favorables se llaman temperatura, humedad, presión atmosférica, etcétera, etcétera. Les pregunto, ¿un pelícano podría vivir quizás en el Polo Norte? Sí. Porque sí. Polo Norte, ¿eh? La temperatura está bien bajita. ¿Aló? ¿Aló, aló? ¿No hay nadie? ¿Aló? Se han quedado dormidos, creo. Entonces, el pelicanito es bien difícil que pueda vivir a esas de ahí. ¿Por qué? Porque hay algo como la temperatura que limita que ese ser vivo se pueda adaptar ahí, ¿no? Para eso tendría que tener algunas condiciones fisiológicas para adaptarse y para evolucionar. Por ejemplo, no sé, así como los ositos, que tienes, digamos, una cubierta en este caso, de, de, de lana y también dentro de su piel va a haber lo que se llama la grasa parda, impiden, digamos, que este frío, pues, de una u otra manera, afecte el normal desarrollo de estas aves, ¿no? Entonces, como podemos ver, va a haber condiciones que desfavorecen a este hábitat para que pueda vivir ahí. Estamos hablando de vivir, ¿eh? No pasar, ¿no? Una cosa es pasar y otra cosa es vivir. Entonces, ahí tenemos eso. La otra condición que tiene que tener un ecosistema es un nicho ecológico. Recordemos que el nicho ecológico es la función que cumple un ser vivo en un ecosistema. Por ejemplo, esta función está haciendo de ser de depredador, ¿no? No sé si podemos ver cómo se alimenta, en este caso, el pajarito cómo se alimenta del gusanito, y puede en este caso, depredar al gusanito y alimentarse, ¿no? Y por lo tanto, está haciendo esa función de depredación, ¿no? Recordemos que va a haber algunos animales, algunas especies, mejor dicho, que pueden ser productores de su propio
alimento, otros pueden llamarse así consumidores y otros desintegradores. Un sistema importante para el funcionamiento de esto. Y luego vamos a ver que según esta función y cómo se relaciona un ecosistema, sobre todo cuando hablamos digamos, la parte de biocinesis, que es la relación entre seres vivos, vamos a ver que algunos seres vivos se relacionan con otros seres vivos aportándose, digamos así, ayudas, ¿no? En que ambos dos colaboran, ¿no? Entonces, esa colaboración entre ambos, donde los dos seres vivos ganan, vamos a decir así, a eso se llama mutualismo y protocooperación. Mutualismo implica que yo te proporciono algunas condiciones y tú también en recompensa me proporcionas algunas condiciones. O sea, tú me ayudas, yo me ayudo. Una cosa así es el mutualismo, ¿no? Entonces, el mutualismo implica que los dos seres vivos se dan. Por ejemplo, hay plantitas, ¿no es cierto?, que, por ejemplo, dan nutrientes para que algunos hongos vivan con ellos. Y el honguito le da, digamos, la forma para poder, digamos, estas alguitas estar ahí. Y por lo tanto, esa forma le ayuda a adherirse a ciertos árboles. Y justamente cuando los dos se están dando, un ejemplo de esto aquí podría ser la famosa simbiosis, ¿no? Donde dos seres vivos se han fusionado entre sí para formar un ser vivo, ¿no? Entonces, este es un ejemplo, por ejemplo, de mutualismo, ¿no? Y también protocooperación, donde los dos seres vivos cooperan conjuntamente y por lo tanto los dos seres vivos ganan, ¿no? Entonces aquí debemos ganar, ganar. Luego tenemos aquí el parasitismo. El parasitismo es, en cambio, el ganar uno y perder el otro. Ejemplo, nosotros, ¿no? Tenemos piojos. Los piojitos, pues, alimentarse de nuestra sangre, están ganando en nosotros alimentos. Pero nosotros no estamos ganando nada, estamos perdiendo. Es más, algunos parásitos inclusive pueden generar la muerte en este caso, del huésped, ¿no? Lo pueden inclusive hasta asesinar. ¿Por qué? Porque el parásito lo que hace es vivir a expensas de, ¿no? Entonces, tú vas a perder y él va a ganar. Por eso que en este caso el parásito gana, o el que da hospedaje, el que, digamos, alberga a este parásito va a perder, ¿no? Es como que tú alquilas a un vecino y ese vecino te termina robando toda tu plata, te termina robando tu inquilino, te termina robando todo. Entonces, ahí tú estás perdiendo y él está ganando, ¿no? Entonces, igualito que eso, se llama al parasitismo, cuando un ser vivo vive a expensas del otro y el otro solamente pierde, 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 porque no recibe ningún beneficio del otro. A eso se llama parasitismo. En cambio, la competencia es cuando dos seres vivos compiten. Por ejemplo, en este caso, nuestra especie compite ¿por qué? Por un territorio, por ejemplo. ¿Qué más compite? Por la reproducción, por ejemplo. ¿Qué más compite? Por alimentos, por ejemplo. Y por lo tanto va a haber una competencia, digamos, con otros seres vivos, competencia con nosotros mismos, y por lo tanto, en esta competencia los dos van a perder. En cambio, la depredación es cuando uno pierde y otro gana. ¿Quién es el que pierde? Pues, en este caso, la presa. ¿Y quién es el que gana? En este caso, el depredador. Por ejemplo, el gatito, cuando se come, en este caso, al ratoncito, ¿no? El que gana, obviamente, es el gatito, porque se está alimentando la carnecita del ratoncito, y el que pierde su vida es el ratoncito, ¿no? Entonces, él pierde y él, en cambio, el depredador gana. Entonces, eso es, ¿no? En estas relaciones que estábamos hablando, de relaciones de competencia, había varias relaciones de interorganismos en los seres vivos que forman la biocinesis. Uno es las relaciones intraespecíficas. ¿Qué significa intraespecíficas? Que están dentro de la misma especie.
Por lo tanto, esta relación entre la misma especie eh, genera una competencia entre los mismos individuos. ¿Por qué? Porque entre nosotros, la misma especie está compitiendo. Un ejemplo, nosotros con el territorio, ¿no? Tú tienes una casa, ¿no es cierto? Tú no quieres que otra persona viva, al menos que tú lo alquiles, ¿no? Pero, o al menos que sea tu familiar, etcétera, etcétera, porque estamos, digamos, compitiendo por territorio. También por alimento, ¿no? Cuando tú tienes hambre, pues tú a veces ni siquiera invitas la comida a otra persona, ¿no? Porque es una competencia por alimentos, ¿no? Igualito, cuando tú te reproduces con otra pareja, pues no dejas que tu pareja esté con otro, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una competencia, digamos, en este caso, reproductiva, ¿no? Entonces, ahí estamos compitiendo, por ejemplo, quizás dos mujeres por un hombre, o quizás dos hombres por una mujer, y hay una competencia entre nuestra misma especie por algo, ¿no? Ahí se llama una relación intraespecífica. En cambio, una relación interespecífica es cuando yo me relaciono con otra especie. Ya no hablamos de seres humanos, sino con otra, por ejemplo, un gatito, con un perrito, con un piojito, etcétera, etcétera. Ahí hablamos de relaciones interespecíficas, porque las especies son completamente diferentes. ¿Y qué relaciones interespecíficas hay? Por ejemplo, el de depredación. ¿Por qué? Porque el depredador es otro individuo. Por ejemplo, un león pertenece a otra especie. Cuando ve al profesor Pozo, ¿qué hace? Se lo quiere comer. Por lo tanto, hay una relación en donde él es el depredador y yo soy la presa. Él es el que gana y yo soy el que pierde. ¿No es cierto? Igual también sería yo con el pollito broster, ¿no? Yo soy el depredador y el pollito broster sería la presa. Entonces somos dos especies diferentes, donde yo soy el depredador y él es la presa. ¿Ves? Yo gano y él pierde, ¿no? Entonces se llama una relación interespecífica. Otra relación interespecífica es la simbiosis. En la simbiosis, digamos así, es cuando ambas especies conviven en un solo individuo y por lo tanto se relacionan. Se puede relacionar de distintas formas, como parásito, por ejemplo el piojo, donde el piojo gana y en este caso el niño pierde, ¿no? Le digo esto del piojo porque generalmente en educación, sobre todo en educación estatal, la mayoría de estudiantes en educación estatal tienen piojitos, sobre todo lo que es primaria y también algunas partes de secundaria. Aunque ya se ha erradicado la pidiculosis, pero aún así algunos colegios pueden tener. Por eso que es bien interesante conocer esto del parasitismo, porque no solamente parásito es Yardia, Tenia, Oxyurus, sino también hay exoparásitos como garrapatas, como piojos, como ácaros que pueden vivir a expensas de otros, ¿no? Entonces, esto se llama parasitismo, ¿no? Parasitismo, ¿no? Y el comensalismo, en cambio, es cuando uno gana y el otro ni pierde ni gana. Un ejemplo, tenemos en este caso un tiburón blanco que se come, por ejemplo, a alguien, y al comerse a alguien, va a haber alguien que se alimenta de sus residuos. ¿Quién? La rémora. La rémora va y esos desperdicios que me dejó el tiburoncito yo lo como. Entonces yo no lo estoy perjudicando al, al tiburón, ni tampoco haciéndole un beneficio. Nada de nada. El único que está ganando soy yo. Y él no está ganando ni está perdiendo. Tanto es así que inclusive si el tiburón se da cuenta de la rémora, se lo puede comer, porque obviamente para él no significa ninguna ganancia ni ninguna pérdida. Entonces ahí se llama comensalismo, donde uno gana y el otro ni gana ni pierde. Ojo, por eso que se llama neutro. Este cero que ven aquí se llama neutro, que no está ganando ni está perdiendo. Y mutualismo es cuando las dos especies ganan. Yo gano y tú ganas. A eso se llama mutualismo, ¿no es cierto? En este caso, por ejemplo, hay especies
que, por ejemplo, se dejan limpiar, por ejemplo, por algunas otras especies, sus muelas, porque con eso están, digamos así, erradicando las caries, le está ayudando ahí. Y el otro, a la vez, le está dando protección contra quizás un enemigo. Entonces, ahí se llama mutualismo, donde los dos ganan. Uno protege y el otro también lo alimenta. Entonces, a eso se llama mutualismo, ¿no? Un ejemplo de una interrelación interespecífica, o uno de los tantos, digamos, relaciones interespecíficas, es la depredación. La depredación, hay una relación en la que el depredador se alimenta parcialmente o totalmente de una presa, ¿no? Este depredador puede ser un herbívoro, puede ser un carnívoro o puede ser un omnívoro. ¿Por qué? Porque simplemente se lo está. Depredar significa comer, consumir. ¿Estamos? Un herbívoro, por ejemplo, como un cuy, depredará qué cosa, pues no va a depredar a otro cuy, ¿no? Va a depredar a las plantitas, ¿no? Por ejemplo, no sé, pues alfalfa, cosas con el gras, algo, ¿no? Entonces, ese herbívoro eh, va, va a alimentarse de otros seres vivos, ¿no? En este caso va a consumir vegetales. Por ejemplo, los ratones, las llamas, las vacas, etc. Omnívoro es aquel que se alimenta de animales y vegetales al mismo tiempo. Un ejemplo de eso es el cerdo. El ser humano, en realidad, es un omnívoro ya más adaptado a ser omnívoro. No es algo genético. ¿Por qué? Porque los seres humanos no hemos nacido para poder alimentarnos de ambos como especie. Lo que ha pasado es que nosotros hemos cocinado alimentos y ese cocinar alimentos nos han hecho que nuestra alimentación sea variada. Por lo tanto, somos omnívoros artificiales. No somos un omnívoro como los cerdos, que sí son naturales, que desde que nacen pueden comer, es más, lo hacen otros animales y también vegetales. Generalmente, digamos así, eh, eh, cuando están en los cerdos en estado, digamos, libre, se puede ver mejor esta idea de omnívoro, ¿no? Y también están los carnívoros. ¿Qué cosas son los carnívoros? Los que consumen a estos herbívoros. Y por lo tanto, están consumiendo generalmente otro animal, que este animal generalmente es un herbívoro. Y por lo tanto, se alimentan de carne. Y por eso se llaman carnívoros, como ejemplo el león, el águila, ¿no? No sé si ustedes pueden ver este grafiquito. ¿Qué creen que quiere decir este grafiquito? A ver, algo así voy a poner en el examen. A ver, si yo pongo un grafiquito así, ¿cuál sería su interpretación de ustedes? A ver, ¿cuál sería? ¿Quién está subiendo? ¿Quién está ganando? ¿Quién está bajando? A ver. Sube el lince y baja liebre. Al principio está como que hay bastante lince, ¿no? Y bajito liebre. Eso en 1850. ¿No es cierto? Luego, en 1855, ¿qué sucede? ¿Aló? La cantidad de liebre. ¿Aló? Miren qué pasa en 1855. Como en 1855, los linces ya empiezan a subir, ¿no es cierto? A tener más crías. Inclusive, se puede ver cuando, si los liebres bajan, ellos también bajan en población, ¿no? Si los linces suben, ellos también, los liebres suben, también los linces suben, ¿no? Y luego, miren, en 1990 prácticamente se puede decir que linces y liebres prácticamente tienen el mismo indicador. Entonces, por lo tanto, si yo podría hacer una proyección al año 1930, podría decir que linces y liebres están muy cercanos. Y por lo tanto, linces y liebres hacen que, digamos así,
exista una disminución de liebres y quizás una extinción de liebres solamente por la depredación del lince, ¿no? Seguimos. ¿Aló? ¿Aló, aló, aló? No sé si pueden ver aquí la coevolución de depredador y presa. ¿Qué significa coevolución? Que los dos evolucionan conjuntamente. El depredador evoluciona de acuerdo a la presa y la presa evoluciona de acuerdo al depredador. ¿Por qué? Porque la presa, por ejemplo, para huir del depredador, pues tiene que correr más que él, ¿no es cierto? Y por lo tanto, ¿por qué está corriendo más que él? Porque necesita evitar ser alimento. Por ejemplo, si tiene cuernos es para cornearlo, ¿no? Si tiene, por ejemplo, más carrera es para que corra, ¿no? O sea, algún elemento que lo hace evitar ser comido quizás por depredadores. Pero en este caso, lo que evitó que nos alimentara un depredador es que nosotros vivíamos en conjunto, o sea, hacíamos sociedades donde habíamos varios seres humanos. Entonces, eso evitó que muchos depredadores los consumieran a tal manera que si hubiéramos estado en estado individual nunca lo hubiéramos logrado, ¿no? Entonces aquí, como podemos ver, la presa necesita evitar servir de ese alimento, volverse más difícil de atrapar y mejorar su volumen de atajo, ¿no? Y en cambio, los depredadores, ¿qué necesitan? Pues necesitan, en cambio, alimentarse. Por lo tanto, necesitan mejorar su, su progenie, ¿no? Luego, hacerse más aptos para la cacería y con mejor camuflaje, ¿no? Como podemos ver, el parasitismo, hay varios niveles de parasitismo. Están los ectoparásitos, los que viven afuera del ser humano, y los endoparásitos que viven dentro del ser humano, o sea, en lo que llamamos intestinos. Los ectoparásitos, en cambio, están afuera, como quién, como las poras, las garrapatas, el piojo, ¿no? Los endoparásitos, en cambio, están dentro, o sea, tú no lo puedes ver, ¿no? Necesariamente tienes que hacer una prueba de Ray para poder observarlo, ¿no? ¿Aló? Los macroparásitos, en cambio, parásitos grandes que se pueden ser visibles al ser humano, y los microparásitos son las bacterias que son pequeñas y por lo tanto invisibles para el ser humano desde el punto de vista, ¿no? Las competencias, como dije, las intraespecíficas son las que se dan dentro de nuestra especie y la interespecífica diferente de nuestra especie, ¿no? Un ejemplo de una competencia intraespecífica es la función o el nicho biológico que hacen en este caso los cerditos. ¿Qué función cumple esos cerditos? Pues la función que es consumir alimentos, digamos, eh, basados en lo que es los vegetales, y por lo tanto se conviertan ellos en lo que es, vamos a decir, consumidores de puro vegetales, ¿no? Entonces, esa función la está haciendo cumplir, ¿no? Las formas de competencia. Existen varias formas de competencia. Uno es la explotación y otra es la interferencia. La interferencia es cuando el organismo, digamos así, interfiere con el acceso de un recurso. Por ejemplo, yo invado un territorio, ¿no? Y le quito todo digamos, todo la potestad a esa persona de vivir de su terreno. Entonces, ahí estoy haciendo una interferencia, estoy interviniendo. ¿Para qué? Para que esta persona no consumiera productos de su, quizás, de su agricultura, ¿no? Con el fin de quizás de yo quedarme con ese sitio, ¿no? Entonces, ahí va a haber una cuestión de para qué yo quiero hacer eso, ¿no? Entonces, también hay otro tipo de interferencia que es la interacción directa, ¿no? La interacción directa lo que hace es
digamos, disminuir esta posibilidad de encontrar un recurso. No lo anula, no interviene, pero reduce la posibilidad de que puedas encontrar el recurso. Por lo tanto, cuanto más explotes, mayor será la probabilidad de encontrarlo, ¿no? Obviamente estamos hablando de un sitio o lugar específico, ¿no? Acá hay algunos ejemplos, por ejemplo, de algunas especies que, por ejemplo, gracias a la reproducción han aumentado en tamaño, como podemos ver en el primer gráfico. En el segundo gráfico, debido a estas dos condiciones, que ni el borde flaco le hace digamos, la camita, como se dice, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hablando de una especie que le dicen Caudateum solo, ¿no? Que es una especie donde la mitad sale como adulto y la otra mitad pues, no sale como adulto. O sea, nos seguimos con otro tema. Hasta aquí una preguntita. Lo escucho entrecortado. Soy el único. Ah, ¿no me Ahora escuchas? sí bien. Allá. Entonces vamos a poner el otro. Ahí está. Vamos a ver. Un ratito voy a poner el esto. Entonces, otra cosa que tenemos que tener en cuenta es cómo están distribuidas las poblaciones. Las poblaciones pueden estar distribuidas de tres formas: en grupos, uniformes o aleatorias. En grupos es lo que se conoce como manadas. Por ejemplo, nuestra especie se forma manadas. ¿Por qué? Porque nuestro papá es el alfa, vamos a decir, de la casa, nuestra mamá el alfa de la casa, por lo tanto tenemos dos alfas ahí. Si quieres mamá y papá, o papá y mamá, como tú lo deseas, serían los alfas de nuestra casa y nosotros formaríamos parte de ese rebaño, ¿no? Algo parecido a los lobos. Los lobos están formados en grupos. Irregulares, en cambio, es que están formando filas. Ejemplo de esto, los pingüinos. Los pingüinos tienden a no agruparse mediante colonias o mediante un líder. No, porque todos ellos, digamos así, como que son independientes, ¿no? Y por lo tanto, cada uno de ellos está en el ecosistema formando un lugar establecido, ¿no? Y también tenemos un grupo de tipo aleatorio, donde obviamente tenemos acá que cada individuo está al merced en cualquier parte del territorio, ¿no? Por ejemplo, la grama. No sé si has visto que la grama a veces crece en algunos sitios más, en otros sitios menos. ¿Por qué se debe eso? Porque justamente su crecimiento de esa población, ¿no? De esa población es aleatorio. ¿Qué hace crecer una población? Lo que hace crecer una población es la natalidad. ¿Qué quiere decir eso? El nivel de crías que tiene. A mayor crías, mayor crecimiento poblacional. Y cuanto esas crías más se demoren en fallecer, mejor será ese crecimiento poblacional. Por lo tanto, la tasa de natalidad tendría que ser mayor a la tasa de mortalidad en lo que significa el crecimiento poblacional, porque si no, pues va a haber un decrecimiento. Imagínense, mueren más y nacen menos, pues digamos así, en la próxima generación va a haber más muertos y menos nacimiento, pues va disminuyendo la población y por lo tanto la población se puede extinguir, ¿no? Entonces aquí la mortalidad, digamos, es algo que de una otra manera afecta al crecimiento poblacional. Otra cosa que afecta al crecimiento poblacional es cuando una población se va o cuando una población viene de otro lugar. Cuando viene de otro lugar, se llama inmigración. Y cuando se va,
de tu país a otro sitio se llama emigración. Por ejemplo, yo, si me voy supongamos, a Colombia, yo seré emigrante de Perú. Y a la vista de los colombianos, yo seré un inmigrante. Porque inmigrante significa cuando tú llegas de otro sitio. Entonces, por ejemplo, aquí en Perú tenemos varios inmigrantes. ¿Quiénes son esos inmigrantes? La mayoría son venezolanos, ¿no es cierto? Lo que han hecho es hacer crecer la población. Si habíamos 14 millones de peruanos, pues con los venezolanos aumentamos un poquito, ¿no? Entonces, ahora que han venido colombianos, que han venido haitianos, etcétera, etcétera, hace que este crecimiento poblacional aumente más. Y si encima se reproducen, pues, con los seres humanos, con estos peruanos, va a crecer más y más esta tasa de crecimiento poblacional. Por lo tanto, los inmigrantes la inmigración hace que el crecimiento poblacional aumente. Y lo que hace que disminuya es la inmigración, porque es la salida de la población a otro lugar. Vamos a suponer que acá todos los peruanos nos vamos a Estados Unidos. No dejamos a ninguno aquí en Perú. Pues el crecimiento poblacional del Perú será cero, porque todos hemos emigrado, no hemos ido de este país hacia el otro. Entonces, ahí ha habido una disminución debido a una emigración. Entonces, lo que está en amarillo, como pueden ver, disminuye. Y lo que está en rosadito, aumenta. ¿Se entendió? ¿Hasta ahí hay una preguntita? Otra preguntita que tenemos que tener, otra cosa que tenemos que tener en cuenta, hablando de este crecimiento poblacional, es que esto nos va a llevar a un potencial biótico. ¿Qué significa un potencial biótico? Es una relación que hay entre la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad. Cuando la tasa de natalidad es mayor a cero, diremos que la población está creciendo. Y cuando la tasa de población ni aumenta ni disminuye, diremos que esta es una población estacionaria. ¿Qué significa estacionaria? Que se quedó ahí en cero. A eso se llama población estacionaria. Ni aumenta ni disminuye. Y cuando la población disminuye, diremos que hay una población en decrecimiento. Un ejemplo de población en crecimiento. Nacen 40 y mueren 10. ¿Cuánto sería el potencial biótico? A ver, 40 menos 10, ¿cuánto es? 30. Muy bien. ¿30 es mayor a 0 o no, campeón? Sí, es mayor a 0. Por lo tanto, ¿esa población está creciendo o no está creciendo? Está creciendo. Ahí está, ¿ves? En cambio, si yo digo que nacen 50 y mueren 50, ¿esa población qué sería? ¿En crecimiento, estacionaria o decreciendo? Estacionario. Estacionaria. ¿Por qué? 50 menos 50, ¿cuánto me dio? 0. 0. ¿Me deja entender? O sea, ni aumenta ni disminuye. ¿Me deja entender? Se quedó en 0. Es como un empate. Ni bien están naciendo, ni bien están muriendo. Una cosa así, ¿no? Entonces la población pues, se va a quedar siempre en ese mismo lugar. O sea, en esa misma cantidad. Nunca va a variar. ¿No? Si al principio habíamos 10, esos 10, ¿quién es el día? 10, 10, 10, hasta que el día que esos 10 mueran por vejez, ¿no? ¿Sí? Una población en decrecimiento, cuando, por ejemplo, nace 10 y mueren 80. ¿Cuánto sería la potencial biótico? A ver, nacen 10 y mueren 80. ¿Cuánto sería? 70, negativo. Menos 70, exacto, negativo. Por lo tanto, menos 70 es menor a 0 o no. Sí. Por lo tanto, ¿esa población está decreciendo o no? Sí. Ah, ven, hay una población en decrecimiento. ¿Por qué? Porque la tasa de mortalidad es mayor que la tasa de natalidad.
También hay varios tipos de crecimiento, que este es el crecimiento exponencial. Un ejemplo de este crecimiento exponencial son las bacterias. Todos los días las bacterias se van reproduciendo. De dos, se dividen en dos, por bipartición la bacteria, y de un solo organismo hay dos. De esos dos se siguen dividiendo en cuatro. De cuatro en 8, de 8 en 16 y así sucesivamente. De tal manera que pasa un tiempo y vamos a tener más de 1 millón de descendientes. Y si pasa 15 horas, más de 100 millones de descendientes. ¿Por qué? Porque va creciendo esa población, ya que no va a haber nada que lo extermine. ¿Qué quiere decir? Que no va a haber, por ejemplo, alguien que le corte el cabello, le corte algo que quizás vea desfavorable para que él viva. No, se supone que tú te estás, digamos, asegurando que este nuevo individuo o esta nueva población crezca, ¿no? A este crecimiento se llama exponencial. ¿Por qué? Porque tú lo puedes elevar al cuadrado. 2 al cuadrado significa 4, 4 al cuadrado significa 16, así. Entonces, eso es una relación cuadrática de un exponente, ¿no? Que puede ser al cuadrado, puede ser al cubo, puede ser a la quinta, puede ser a la sexta, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí de estas las bacterias, pues un crecimiento exponencial de tipo de exponente al cuadrado, ¿no? ¿Qué pasa si los individuos de la población se reproducen más deprisa que los que mueren? Pues, ¿qué va a suceder? Que por lo tanto va a haber un decrecimiento poblacional, ¿no? O sea, va a haber que la población, por lo tanto, va a aumentar más de lo debido. Y a ese crecimiento se llama crecimiento exponencial. Por ejemplo, un caso que nos ocurrió a nosotros. Nosotros tuvimos un tiempo en la pandemia, ¿no es cierto? En la pandemia había muchos familiares que fallecían por esto del COVID. Pero, digamos, a nivel de censo, es como que, digamos, las muertes eran muy pequeñitas a comparación de la cantidad de nacimientos que había. La población, digamos así, se reprodujo más en pandemia que lo que murió en pandemia. Hubo bastante parejas que tuvieron sus crías y por lo tanto aumentó la población peruana en un 10% más de lo que hacía en años anteriores. ¿Por qué? Porque este crecimiento exponencial, la muerte en realidad no ha afectado a este crecimiento exponencial. Siempre se estuvo creciendo de forma mejora y yéndose para arriba. A eso se llama crecimiento exponencial, ¿no? ¿Y eso a qué se debe? Porque tuvimos quizás ambientes favorables para eso, para la procreación, quizás alimentos, tuvimos un hogar, tuvimos un recurso y obviamente una pareja con quien reproducirnos, ¿no? Para que este crecimiento exponencial se dé. Ojo, una cosa es reproducirse y otra muy diferente es ser novio de alguien, ¿no? O sea, son dos cosas diferentes, ¿no? Cuando hablamos de reproducción implica tener crías, tener hijos, nacer, ¿no? Y que estos nacimientos, digamos, se pueda contabilizar en un censo, ¿no? A eso estamos hablando de crecimiento exponencial. Por lo tanto, digamos, vamos a decir, la población peruana sigue creciendo en forma exponencial. Y así haya muertes por asesinato, por feminicidio, por enfermedades, por diversas causas, o porque peruanos se van a otros sitios, eso no impide ese crecimiento exponencial. El crecimiento exponencial prácticamente se impone ante esos pequeños problemas. ¿Por qué? Porque ya está, digamos, subiendo la curva.
esta curva no siempre va a ser un crecimiento exponencial. Va a llegar un momento en que, digamos, esta población va a recibir lo que conocemos como una capacidad de carga. ¿Qué significa? Que un ambiente un ser vivo se va a equilibrar con su ambiente. Ese equilibrio con su ambiente en particular se va a dar en un determinado momento, de tal forma que haga lo que conocemos como un crecimiento logístico. ¿Qué significa? Que un tiempo crece, pero llega a un punto y ahí se va a mantener. Vamos a decir, aquí había al inicio, vamos a suponer que había 2 individuos, sigue 4, sigue 6, sigue 10, sigue 14, sigue 16 y así sucesivamente hasta llegar a 500. A 500. De lo que había 2, llegamos a 500. Y en 500 se calma. Y siempre, todos los años va a haber 501, 500, 495, 500, 502, así sucesivamente. Ahí, digamos, hablamos de un crecimiento logístico. ¿Por qué? Porque este crecimiento exponencial llegó a su punto más alto y de ahí hubo equilibrio. ¿Qué significa? Que vas a ver ese nivel de desarrollo siempre. Vas a ver ese nivel de cantidad de población siempre, con algunas bajas y sus altas, pero que no van a alterar en nada a ese crecimiento final o de equilibrio. ¿Qué quiere decir? Que ahí llega su equilibrio. Un ejemplo de eso tenemos, desgraciadamente, la vicuña. Un tiempo teníamos un montón de vicuñas en el Perú. ¿Por qué ya no hay tantas vicuñas? Porque las vicuñas lamentablemente llegaron a su meseta. ¿Qué quiere decir? Al nivel en que se convirtieron en equilibrados. O sea, al principio, digamos, había un montón de vicuñas, esa cantidad de vicuñas no se ha seguido reproduciendo más para seguir aumentando en forma exponencial, como que se ha mantenido. ¿Está bien? Es como una especie de una familia, ¿no? Que al principio en una familia habían 2 hijos, después 4, después 6, después 10, después 15, después 20, y como que en 20 ahí se quedó. Ya al otro año ya no va a haber tanto, va a haber apenas 21, o a veces solamente 20, pasa el tiempo, siguen 20, siguen 20, siguen 20, siguen 20, quizás uno más, uno menos, pero no va a ir ese crecimiento de forma exponencial. Por lo tanto, a ese tipo de crecimiento se llama logístico, a ese tipo de crecimiento se llama logístico. Y tiene una forma de una S, de una curva sigmoide, como pueden ver aquí, es una curva de forma sigmoide. Ese crecimiento logístico, ¿a qué se va a deber? A que quizás haya limitaciones, como limitaciones de recursos, como quizás una dependencia a otro ser vivo o una resistencia a un determinado ambiente o factores limitantes, que por ejemplo puede haber depredadores, puede haber competidores o alguna enfermedad que impide que ese crecimiento exponencial siempre se dé, ¿no? Entonces, quizás hay demasiados depredadores. En este caso, estamos hablando de la vicuña, el principal depredador es el ser humano. Lo caza y por lo tanto hace que ni bien se esté teniendo crías, ya la estás cazando, ya la estás matando, ya la estás atrapando, ya la estás esquilando. Y por lo tanto, este crecimiento va a quedarse estacionario. Y la competencia significa cuando tú compites con otros seres vivos por ese territorio, por ese ambiente. Por ejemplo, la vicuña pelea bastante con las especies que han traído de España. Un ejemplo de ella es la cabra, la borrega o la oveja. Entonces, están compitiendo por ese espacio que debería ser de la vicuña, pero lamentablemente tienen que compartir con la borrega, la vaca y
y la cabra, que han venido de España y que se han implantado aquí con más éxito que la vicuña. Y por lo tanto, nosotros no estamos, pues, en la mayoría de la sierra, digamos, con vicuñas, estamos más con cabra, vaca y borrega, debido a que ha ganado en ese sentido la competencia a esta población. Y quizás también hay enfermedades. Por ejemplo, muchas vicuñas se enferman, digamos así. O también quizás haya efectos catastróficos que impiden este crecimiento. Por ejemplo, quizás un fuego que invadió todo su sitio, quizás ya no llueve en ese lugar, por lo tanto impide que crezca algo, algún factor climático, o quizás disminuyó los recursos de alimentos. Entonces, estos factores se llaman factores extrínsecos, cuando son ajenos a lo que puede hacer otra especie. Son cosas que de la naturaleza, que tú no lo puedes prevenir. No puedes prevenir que venga un rayo y queme todo unas chacras enormes donde comía ahí estas especies, porque tú no puedes prevenir eso. Entonces, a eso es un fenómeno catastrófico. Por ejemplo, un fenómeno catastrófico que hizo que los dinosaurios desaparecieran fue la caída de un meteorito. Es un fenómeno que cambió prácticamente todo el ecosistema e hizo que desapareciera la mayoría de dinosaurios, ¿no? Entonces, también ha habido un cambio en el planeta de clima, también fue desapareciendo, vamos a decir, los alimentos que tenían, en este caso, los dinosaurios, y es por eso que se extinguió los dinosaurios y solamente tenemos sus huesos, ¿no? Porque todo esto ha cambiado. A un cambio en la naturaleza. El planeta Tierra que tenemos hoy día es diferente al planeta Tierra que habitaban ellos. Ha habido cambios climáticos. Y esto es lo que deberíamos tener en un ambiente óptimo, donde hay una, digamos, mayor cantidad de seres vivos que conocemos como los seres vivientes. Bueno, hasta aquí, ¿alguna preguntita, estimados estudiantes, o no? Si no hay más preguntita, mañana nos vemos, chicos. ¿A qué hora? ¿A qué hora? A las 11, no se olviden, a las 11 nos vemos por este mismo canal. ¿Ya, chicos? Un gustazo. Un abrazo, cuídense. No se olviden ir sabiendo sus tareas, haciendo sus trabajos, por si acaso, ¿eh? ¿Está bien? Y mañana va a estar subido el video. Hoy día no, mañana, a partir de mañana. Cuídense, un abrazo. Chao. Vamos a dejar de grabar.